Bien, les saluda el profesor Erwin Torres. Vamos a realizar la solución de algunos ejercicios sobre estructuras condicionales con respecto a fundamentos de programación. Entonces, vamos a colocarle nombre a nuestro algoritmo. En este caso le vamos a colocar notas alumno. Y lo que vamos a resolver es lo siguiente. Voy a pasar para acá. Y lo voy a comentar para que no tengamos ningún problema. Ok, ahí está. Dice, realizar un algoritmo que permite el ingreso de las 4 notas de un alumno y que calcule su promedio de la siguiente manera. La primera nota corresponderá al 10% de la nota final de los 100 puntos. La segunda nota corresponde al 15% de la nota final de 100 puntos. La tercera corresponde al 25% y la cuarta nota al 50%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero pues vamos a ir al ingreso de datos. Vamos a poner por acá ingreso de datos. Entonces, por medio de la instrucción escribir, le vamos a decir al usuario que ingrese la primera nota. Ingrese primera nota obtenida por el alumno. Y le vamos a decir que ese valor lo lea en la variable N1. Esa va a ser nuestra primera nota. Vamos entonces ahora a ingresar la segunda nota. Y aquí vamos a dar un copy paste. Entonces tenemos ingrese segunda nota obtenida por el alumno y eso lo vamos a poner en N2. Nuevamente ingrese tercera nota del alumno y eso va a ser almacenar en N3 y por último ingrese cuarta nota del alumno. Y eso va a estar en N4. Muy bien. La primera parte ya la tengo porque dice permite el ingreso de las 4 notas de un alumno. Eso ya está. Eso ya lo alcanzamos. Ahora vamos a hacer los cálculos. Vamos acá entonces. Cálculos de la nota final. Ok, entonces acá lo podemos hacer de varias formas. Por ejemplo, podemos poner bimestre 1 va a ser igual a lo que tenga la nota 1 por el 10%. Bimestre 2 va a ser igual a lo que tenga la nota 2 por el... Ojo que aquí me está marcando un error y es muy común. En programación no podemos utilizar el operador de porcentaje, por lo tanto debemos hacer una pequeña división. Entonces, al realizar esa división, dividir el porcentaje dentro de 100 nos va a dar, en este caso, 0.1. Ese es el 10%. Luego decía el 15%, es 0.15. Ahí estamos. Es 100 dividido 10. Es al revés, es 10 dividido 100.
Ahí está, es 0.1. Y si yo digo 15 dividido 100 es 0.15, o sea, vamos bien con los porcentajes. Bimestre 3. El bimestre 3 va a ser igual al N3, que sería la nota del tercer bimestre, por el 25, 0.25%. Y el bimestre 4 va a ser igual a lo que tenga N4 por 0.50. Ahí estamos. Entonces ahora ya tengo los, digamos que los porcentajes. Entonces ahora el total va a ser igual a el bimestre 1 más el bimestre 2 más el bimestre 3 más el bimestre 4, y ahí tendría yo el total ya de la nota final del alumno. ¿Pude haberlo hecho de otra manera? Claro que sí. Vamos a hacerlo en una sola línea. Vamos a comentar esto para que no nos dé problema. Ahí está comentado. Entonces, ¿cómo lo pude haber hecho? Directamente desde la variable total. Total va a ser igual, y entre paréntesis yo voy a decir N1 por 0.1. Eso sumado a lo que tenga N2 por el 0.15%. Eso sumado a lo que tenga N3 por el 25, 0.25%. Eso sumado a lo que tenga N4 por 0.50%. Ahí está. Y eso nos daría el total en una sola línea. O sea, las dos formas son valederas. Si ustedes se dan cuenta, esta es un poquito más larga, ¿verdad? Entendible, pero de igual forma esta también es válida en una sola línea. Todo depende de la lógica que ustedes quieran aplicar, pero cualquiera de las dos es correcta. Entonces ahora solo nos corresponde mostrar resultados. Entonces acá yo vengo y digo escribir la nota final del alumno es total. Ok, entonces si yo ejecuto este programa, le vamos a dar clic acá y entonces me va a decir que ingrese mi primera nota. Digamos que él en el primer bimestre sacó, le fue mal, sacó 50. En el segundo ya subió un poquito su promedio, sacó 70. En el tercero se mantuvo en 70 y en el cuarto bimestre pues sacó muy buena nota y se fue al 90. Entonces me dice que la nota final del alumno es de 78 puntos. Esto es porcentuado a lo que acabamos de hacer en esta parte de abajo, ¿sí? Y si ustedes gustan, pues lo podemos hacer con una calculadora, ¿verdad? Podemos usar la calculadora y hacer nuestros cálculos acá. Por ejemplo, sería 50 por el 10%. $50 por el 10%. Más 70 por el 15%. Más 70 por
25%. No. Vamos a ver, serían 50 por el 10%. Eso es igual a 5 puntos. Entonces vamos a ir anotando por acá en un bloc de notas 5 puntos. Eso más. La siguiente sería 70 por el 15%. 10.5 sería 10.5 más 70 por el 25%, serían 17.5 más 90 por el 50%, es igual a 45. Entonces tengo 45 más 17.5 más 10.5 más 5. Aquí sería más 5. Y el resultado es 78. Aquí está, 78. Y aquí tengo que la nota final del alumno es de 78. Entonces, sí estamos promediando bien. El porcentaje es un porcentaje porcentuado. Y ahí tenemos el resultado que sí nos está obteniendo el resultado correcto. Entonces, ahí pueden verificar ustedes. Hicimos nuestra prueba de escritorio junto con la ejecución del programa. Y ahí vemos que está funcionando perfectamente bien. Bueno, vamos a otro ejercicio. El siguiente ejercicio dice ingresar un número y mostrar en pantalla un mensaje que diga si dicho número termina en 4. Vamos a poner acá, termina en 4. Termina en 4. Ok. Vamos a traer la descripción para poder saber qué es lo que estamos resolviendo. Y ahí está. Muy bien. Entonces tenemos ingresar un número y mostrar en pantalla un mensaje que diga si dicho número termina en 4. Vamos con el ingreso de los datos. Entonces, por medio de la instrucción escribir, le vamos a decir al usuario que ingrese un número. Ese número es cualquiera, ¿verdad? No importa si es de un dígito, 2, 3, 4, 5, no importa. Lo importante es que sea un número, ¿verdad? Y que lo almacene, en mi caso, en la variable num. Ahí está. Entonces ahora vamos a validar si termina en 4. Aquí le vamos a decir que si el número, al ser dividido dentro de 10, su residuo es 4, entonces vamos a mandar un mensaje que diga el número termina en 4. Si no, no termina en 4. Y ahí tenemos entonces, verifiquemos a ver si funciona nuestro ejercicio. Vamos a ejecutarlo y aquí aparece ya. Ingrese un número, probemos con 24. 24 y me dice que 24, el número termina en 4 y eso es correcto. Vamos a ejecutarlo una vez más. Ingresamos un 10.
y me dice que no termina en 4. Eso también es correcto. Vamos a ejecutarlo una vez más. Ingresemos un 4. 4 y me dice que el número termina en 4 y eso es correcto. Vamos a reiniciarlo y vamos a poner un número bastante grande que termina en 4. Y entonces me dice el número termina en 4. Ahí se pueden dar cuenta ustedes que nuestro ejercicio funciona. Ahí verificamos y validamos que los números que estamos ingresando pues terminan en 4. ¿Verdad? Y los que ingresamos si no terminan en 4, obviamente nos va a decir que los números no terminan en 4, ¿verdad? Como ustedes recordarán, mod es un operador de división, pero en lugar de devolvernos el cociente de la división, nos va a devolver el residuo. Por esa razón es que sabemos que ese número termina o no termina en 4, porque si el residuo es 4, significa que el número termina en 4, y si el residuo no es 4, obviamente el número no termina en 4. Ese es el truco de este ejercicio. Y ahí tenemos otro ejercicio resuelto. Vamos con uno más. Y me dice acá ingresar un número de 5 dígitos. Vamos a poner acá 5 dígitos. Bueno, copiemos la descripción. Vamos a copiar la descripción. Vamos a comentar esas dos líneas y ahí está nuestra descripción del ejercicio que vamos a resolver en este momento. Entonces dice ingresar un número de 5 dígitos y mostrar en pantalla la suma de los 5 dígitos, el promedio de los 5 dígitos y cuántos dígitos pares y cuántos dígitos impares hay. Entonces voy a traerles esto que está por acá. Fíjense bien que aquí tengo un número de 5 dígitos, es el 12.321, y me va a servir para poderles explicar nuevamente, porque esto ya lo expliqué en clase, me va a servir para poderles explicar cómo separar el número en sus 5 dígitos. Entonces tenemos acá el número y lo primero que vamos a hacer es que este número lo vamos a dividir dentro de 10.000. ¿Por qué dentro de 10.000? Porque son 5 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo vamos a dividir dentro de 10.000. 10.000 dentro de este número me va a dar a 1. Recordemos que este es el cociente. Y me va a sobrar 2.321. Esto es lo que me va a sobrar. Entonces voy a necesitar extraer este residuo y dividirlo dentro de 1000. ¿Por qué dentro de 1000? Porque son 4 cifras. Y entonces este número 2321 dentro de 1000 me va a dar a 2. Ese sería mi segundo dígito. Fíjense bien cómo van apareciendo los dígitos. El residuo en este caso es 321. Necesito que este 321 sea dividido dentro de 100, y para eso en programación utilizo el operador mod. Entonces a través del operador mod yo extraigo este residuo y lo divido dentro de 100. ¿Por qué dentro de 100? Porque son 3 dígitos, ¿sí? Y esto me va a dar a 3 por 100, va a ser 300 y me va a sobrar 21. 3 vendría a ser mi tercer dígito. Y en esta parte de acá ya tenemos el residuo que se extrajo de acá y ahora se va a dividir dentro de 10. Esto me va a dar a 2 y me va a sobrar 1. Este 2 vendría siendo mi dígito 4 y este 1 vendría siendo mi dígito 5. Verifiquemos, dígito 1, 1.
dígito 2, 2, dígito 3, 3, dígito 4, 2 y dígito 5, 1. Y ahí está el número ya separado en sus dígitos. Explicado eso, ahora lo vamos a hacer en programación. Entonces, primero vamos a ingresar el número. Vamos a decir ingreso de datos. Y por medio de escribir, le vamos a decir al usuario que ingrese un número de 5 dígitos. Y que ese número lo lea en la variable num. Bueno, vamos a validar si tiene 5 dígitos. Le vamos a decir que si el número es mayor de 9.999 y el mismo número es menor de 100.000, entonces eso significa que si está en ese rango de 10.000 a 99.999, significa que tiene 5 dígitos. Por lo tanto, vamos a hacer esas operaciones. Dígito 1 va a ser igual a lo que tenga. Ojo que vamos a utilizar esta función, la cual ya les expliqué anteriormente, que trunc nos va a permitir truncar o quitar la parte decimal y solo dejar la parte entera. Entonces, trunc, el número dividido 10.000. Ahí está. Y esa sería nuestra primera división. Recordemos que necesito extraer el residuo de esta división. Entonces voy a utilizar una variable que se llama x, que es como un comodín y me va a ir sirviendo para extraer los residuos. Entonces x va a ser igual a lo que tenga el número dividido 100.000. Ojo que aquí puse, sí, 10.000 sería. Ahí está. Número dividido 10.000. Esto me va a devolver el residuo. Entonces, una vez que ya tenga el residuo, voy por el segundo dígito. Y el dígito 2 va a ser igual a lo que tenga x, pero recordemos que trunc, ¿verdad? A lo que tenga x dividido 1000. Otra vez extraigo el residuo de esa división y digo x mod 1000. Ya tengo el residuo de la división anterior, entonces digo, dígito 3 va a ser igual a lo que tenga trunc x dividido 100. Y vuelvo a extraer el residuo, que va a ser igual a x dividido 100. Voy por el dígito 4, y el dígito 4 va a ser igual, nuevamente trunc x dividido 10. Y por último, dígito 5, que va a ser igual a lo que tenga x mod 10. Y ahí ya tengo los 5 dígitos. Ahí pueden ver ustedes, dígito 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué me pide después de tener separado el número en sus dígitos? La suma. Ok, vamos a ir por la suma. Entonces vamos a poner acá total o suma. Suma va a ser igual a dígito 1 más dígito 2 más dígito 3 más dígito 4 más dígito 5. Y ahí está ya la suma. Luego de eso me dice el promedio de los 5 dígitos. Ok, entonces promedio prom va a ser igual a la suma dividido 5. Y ahí ya tengo el promedio de los 5 dígitos. Y luego me dice cuántos dígitos pares y cuántos dígitos impares hay. Bueno, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a inicializar una variable que vamos a llamar pares. Y la vamos a inicializar en 0. Y también impares, también la vamos a inicializar en 0. Entonces vamos a decir, sí, dígito 1, al ser dividido dentro de 2,
su residuo es 0, entonces a la variable pares, le vamos a sumar lo que tenga pares más 1. Si no, o sea, obviamente, si no es par, es impar. Entonces a la variable impares le vamos a sumar lo que tenga impares más 1. Y este proceso lo vamos a repetir para los 5 dígitos. Entonces lo copio. Y aquí sería dígito 2. Lo copio. Y aquí sería dígito 3. Lo copio. Y aquí sería dígito 4. Lo copio. Y aquí sería dígito 5. Ya tengo entonces, ahora solo me falta mostrar resultados. Vamos a decir acá, escribir la suma de los 5 dígitos es suma. Escribir el promedio de los 5 dígitos es from. La cantidad de pares es pares. La cantidad de impares es impares. Ahí está. Pero ojo, ahí todo lo que va a pasar aquí es si el número tiene 5 dígitos. Todo esto es si el número tiene 5 dígitos. Ahora, ¿qué va a pasar si no tiene 5 dígitos? Vamos a decirle acá, si no, el número no tiene 5 dígitos. Ahí está. Y ahí estaría finalizado nuestro ejercicio. Ahí estaría, ¿eh? Bueno, ejecutémoslo y veamos. Entonces tengo acá, ingrese un número, vamos a ingresar un 12. Me dice que no tiene 5 dígitos. Ok, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me dice que no tiene 5 dígitos. Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ojo que aquí, vean lo que me va a dar de resultado. La suma de estos 5 dígitos sería 1 más 2, 3, más 3, 6, 10, sería 15. Ese sería la suma. El promedio sería 15 dividido 5, me daría 3. Ese sería el promedio. ¿Cuántos pares hay? Hay 2 pares y 3 impares. Veamos pues. Me dice, la suma de los 5 dígitos es 15. El promedio de los 5 dígitos es 3. La cantidad de pares es 2. La cantidad de impares es 3. Y eso es correcto. Ahí está. Ahí ya nos está funcionando el ejercicio. Y con esto finalizamos este video y los ejercicios que tienen asignados.